Cuando pones a Dios en el primer lugar de tu día, todo cambia. No porque desaparezcan los problemas, sino porque cambia la forma en que los enfrentas. La paz deja de depender de lo que ocurre afuera y empieza a nacer dentro de ti. Comienzas a caminar con sabiduría, con calma, con una fuerza que no proviene de ti mismo, sino del Espíritu que te guía. Y es ahí cuando tu vida comienza a transformarse de verdad. Cada vez que te levantas y le das a Dios los primeros minutos de tu mañana, algo se ordena en el cielo y también en tu interior. No importa si fue un día difícil, si vienes cargando tristeza o cansancio, cuando decides buscar a Dios antes que cualquier otra cosa, Él toma el control de tu jornada y la llena de propósito. Porque quien empieza con Dios nunca camina solo. Muchos han olvidado que el secreto de una vida bendecida no está en correr detrás de las cosas, sino en poner primero al dador de todo. Jesús mismo lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No es una frase simbólica, es una promesa eterna. Cuando Dios es lo primero, todo lo demás encuentra su lugar. Tal vez te sientes perdido, confundido o sin rumbo. Quizá has intentado resolver las cosas por tu cuenta y todo parece repetirse. Pero hoy quiero invitarte a detenerte, a respirar profundo y a comenzar de nuevo. Esta vez con Dios en el centro de tu mañana. Porque cuando Él es tu prioridad, el caos se convierte en calma y la incertidumbre en confianza. Antes de continuar, quiero invitarte a que dejes tu me gusta, comentes y compartas este video. No es solo un gesto simbólico, es una manera de ayudar a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que lo necesitan. Personas que quizás hoy están buscando una palabra de aliento o un momento de paz con Dios. Tu apoyo hace una diferencia real, y al hacerlo, estás siendo parte de una bendición más grande de lo que imaginas. Comenta esta frase en los comentarios para unirte espiritualmente con todos los que están viendo este video. Dios es mi prioridad. Esa pequeña frase puede ser el primer paso para declarar públicamente que tu vida comienza con Él. Primera parte. Cuando Dios es tu primer pensamiento del día. Cuando abres los ojos en la mañana, el primer pensamiento que cruza por tu mente puede definir el rumbo de tu día. Si lo primero que haces es preocuparte por el trabajo, por las deudas, por lo que no tienes o por lo que aún no logras, tu espíritu empieza el día con peso, con ansiedad, con cansancio emocional. Pero cuando lo primero que haces es pensar en Dios, algo distinto ocurre dentro de ti. La mente se calma, el corazón se alinea y el alma recuerda quién tiene el control. Poner a Dios primero no es solo una frase bonita que suena espiritual, es una decisión que cambia la dirección de tu vida. Es elegir al despertar no correr hacia el mundo, sino correr hacia el Padre. Es decidir que antes de abrir redes sociales, abrirás tu corazón. Que antes de hablar con cualquier persona, hablarás con quien sostiene todo el universo. Esa pequeña acción tiene un poder inmenso, porque lo que haces en los primeros minutos del día determina la frecuencia espiritual en la que caminarás las siguientes horas. El libro de los Salmos dice en el capítulo 5, versículo 3, Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Estas palabras escritas por David no son casualidad. Él sabía que la clave de su fuerza y de su sabiduría provenía de esa conexión matutina con Dios. No era un ritual vacío, era un encuentro íntimo. Cada mañana, David se presentaba ante su Creador no para pedir cosas, sino para alinearse con su voluntad. Y eso mismo es lo que tú y yo necesitamos cada día, alinear nuestro corazón con el de Dios antes de enfrentar el mundo. Mucha gente se pregunta por qué su vida se siente sin rumbo, por qué sus días parecen una repetición sin sentido. Y la respuesta, en la mayoría de los casos, es simple, porque no han aprendido a empezar su día con propósito. Cuando el alma despierta sin dirección espiritual, se convierte en un barco sin timón, movido por las corrientes de la ansiedad, la rutina y la preocupación.
Pero cuando decides poner a Dios en el centro desde el primer momento, Él se convierte en tu timón, en tu guía, en la brújula que te indica hacia dónde avanzar, incluso cuando no lo ves con claridad. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si cada mañana, antes de mirar tu teléfono o pensar en tus pendientes, te detuvieras unos minutos para agradecer. Solo eso, agradecer por estar vivo, por respirar, por tener un nuevo día que Dios te regala. No hay fuerza más transformadora que la gratitud, porque cuando agradeces, tu mente se conecta con la abundancia y no con la carencia. Empiezas a ver lo que tienes, no lo que falta. Y cuando agradeces a Dios al despertar, le estás diciendo con tus actos: confío en ti, reconozco que este día está en tus manos. El profeta Isaías escribió: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Qué frase tan poderosa! Habla de una paz que no depende de las circunstancias, sino del enfoque del pensamiento. Si tu mente se mantiene en Dios, no hay tormenta que te destruya, no hay ruido que te robe la calma, no hay oscuridad que te haga perder la fe. Pero si tu mente se llena de distracciones y preocupaciones, todo lo que te rodea se vuelve más grande que la voz de Dios en tu interior. Por eso, querido oyente, empezar el día con Dios no es una simple recomendación, es una necesidad espiritual. Es como poner los cimientos antes de construir una casa. Puedes tener buenos planes, metas claras y mucho entusiasmo. Pero si tu día no empieza cimentado en la presencia de Dios, tarde o temprano, las fuerzas se agotan. En cambio, cuando comienzas el día en comunión con Él, no importa lo que enfrentes, tendrás estabilidad emocional, claridad mental y paz interior. El enemigo sabe que si logra distraerte desde temprano, te debilita el resto del día. Por eso muchas veces, justo al despertar, vienen pensamientos de ansiedad, de miedo o de dudas. Pero ahí es donde debes tomar una decisión consciente. En lugar de seguir esa corriente, dirigir tu mente hacia la oración, hacia la palabra, hacia la presencia de Dios. No dejes que el ruido del mundo sea lo primero que escuchas cada mañana. Permite que sea la voz del Creador la que guíe tus primeros pasos. Recuerda que cada mañana es un regalo divino. No hay 2 días iguales, y cada amanecer es una invitación de Dios para recomenzar. Cuando pones tu día en sus manos desde el inicio, lo que estás haciendo es invitarlo a caminar contigo en cada decisión, en cada palabra, en cada pensamiento. Y Dios siempre responde a quien lo busca con sinceridad. Quizás has intentado 1000 formas de tener una vida más en paz, más ordenada, más feliz. Has leído libros, visto videos, probado métodos para ser más productivo o más positivo, pero nada parece llenar ese vacío que sientes al despertar. Y eso ocurre porque la paz no viene de estrategias humanas, viene de la presencia de Dios. El alma solo descansa cuando sabe que está en manos seguras. Empezar el día con Dios es como encender una lámpara antes de entrar en una habitación oscura. No cambia la habitación, pero cambia tu forma de verla. Lo que antes parecía incierto, ahora tiene sentido. Lo que antes era miedo, ahora se transforma en confianza. Lo que antes era preocupación, se convierte en esperanza. Y todo eso ocurre porque decides darle el primer lugar a quien te dio la vida. Así que cuando abras los ojos mañana, antes de levantarte, di en tu corazón: Señor, gracias por este nuevo día. Guíame, fortaléceme y muéstrame tu voluntad. Esa oración sencilla puede cambiar completamente la atmósfera de tu vida. No es magia, es fe. Es comenzar el día con la conciencia de que no caminas solo, de que hay un Dios que va delante de ti, enderezando tus pasos y preparándote para las bendiciones que aún no has visto. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena hacerlo cada día, recuerda esto. David, Daniel, Jesús, todos los grandes hombres de fe de la Biblia tenían algo en común, y es que empezaban su día en comunión con Dios. No buscaban éxito, buscaban dirección. No perseguían resultados, buscaban obediencia. Y por eso fueron prosperados en todo lo que hicieron. Porque cuando Dios es lo primero,
el resto se acomoda. Segunda parte. Cuando pones a Dios primero, todo comienza a alinearse. Hay una verdad espiritual que muchas veces olvidamos. Todo en la vida se alinea cuando el corazón se ordena con Dios. No es una coincidencia que las personas que buscan a Dios temprano, que oran antes de actuar, que agradecen antes de pedir, vivan con más paz incluso en medio de la dificultad. Porque el orden de lo espiritual define el orden de lo terrenal. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, todo lo demás comienza a ocupar su lugar correcto. Jesús lo enseñó con claridad en el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esta frase es una de las más poderosas de toda la Biblia, y sin embargo, muchas veces pasa desapercibida. Jesús no dijo que las cosas materiales o las bendiciones no fueran importantes, sino que hay un orden correcto para recibirlas. Primero el reino, después todo lo demás. Cuando inviertes ese orden, vives persiguiendo cosas que se te escapan, pero cuando lo respetas, las bendiciones llegan sin que tengas que correr detrás de ellas. Y esa es la razón por la cual poner a Dios primero cada mañana no solo mejora tus días, sino que transforma toda tu existencia. Porque el alma que busca a Dios al amanecer encuentra dirección, propósito y claridad. Lo que antes era confusión se vuelve entendimiento. Lo que antes era miedo se convierte en fe. Lo que antes era carga se transforma en descanso. Pero aquí hay algo importante. Poner a Dios primero no es un acto de religiosidad, es una decisión diaria del corazón. No se trata de cumplir una rutina, sino de reconocer dependencia. Cuando te despiertas y dedicas tus primeros minutos a Él, estás diciendo sin palabras: Señor, no puedo sin ti. No tengo la fuerza, no tengo la sabiduría, pero confío en que tú la tienes. Esa humildad espiritual abre puertas que la autosuficiencia cierra. Tal vez te has dado cuenta de que cuando inicias el día sin orar o sin meditar en la palabra, todo parece salir torcido. Los pensamientos negativos te invaden, las emociones se desbordan, las palabras salen sin filtro y las decisiones se toman desde el impulso. Pero cuando inicias el día con Dios, algo cambia incluso antes de que empieces tus tareas. Las cosas pueden ser las mismas, pero tú ya no eres el mismo. La presencia de Dios te da una perspectiva diferente, una fortaleza interna que el mundo no puede ofrecerte. El salmista decía en el capítulo 37, «Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará». Esa promesa es más profunda de lo que parece. No dice que todo sucederá como tú quieras, sino que cuando confías y pones tus caminos en manos de Dios, Él se encarga de hacer que las cosas ocurran en el tiempo y la forma correctos. Y ese es uno de los frutos más hermosos de ponerlo primero: aprender a descansar, a no forzar, a esperar con fe. Mucha gente vive frustrada porque intenta controlar lo incontrolable. Quieren tener respuestas inmediatas, resultados visibles, soluciones rápidas. Pero la vida espiritual funciona diferente. Cuando pones a Dios primero, no siempre ves resultados instantáneos, pero sí comienzas a experimentar paz, y esa paz es señal de que algo está obrando, aunque no lo entiendas. Dios empieza a mover piezas, a abrir caminos, a cerrar puertas que no te convenían y a preparar otras mejores. Y todo eso comienza desde el momento en que decides darle el primer lugar. Hay personas que piensan que buscar a Dios solo es necesario cuando las cosas van mal, pero los verdaderos creyentes saben que es precisamente cuando todo va bien que más deben buscarlo, para no perder la dirección, para no dejar que el orgullo nuble la gratitud. Porque cuando el alma se acostumbra a depender de Dios, incluso en la abundancia, mantiene su equilibrio. Poner a Dios primero también significa aprender a escucharlo antes de hablar. En un mundo que nos enseña a reaccionar rápido, Dios nos enseña a pausar. Antes de responder, ora. Antes de decidir, consulta. Antes de moverte, pregunta si es el momento correcto.
Muchas veces nuestras caídas no provienen de la maldad, sino de la impaciencia, y cuando aprendes a comenzar el día buscando la voluntad de Dios, desarrollas algo invaluable: discernimiento espiritual. El discernimiento es esa sensibilidad del alma que te hace reconocer cuándo es tiempo de avanzar y cuándo es tiempo de esperar. Y solo se cultiva en la presencia de Dios. Cada mañana que lo pones primero, fortaleces esa conexión invisible que te guía en cada paso. A veces no escucharás una voz, pero sentirás paz o inquietud, y eso ya es suficiente para saber por dónde caminar. Recuerda esto: el mundo quiere que empieces tu día preocupado, apresurado, distraído. Pero Dios quiere que lo empieces en calma, enfocado y agradecido. Porque un corazón en paz es más productivo, más sabio y más feliz. No se trata de cuánto haces en el día, sino de con quién caminas durante él. Si cada mañana te tomas unos minutos para estar con Dios, estás alimentando tu espíritu, igual que alimentas tu cuerpo con comida. La diferencia es que lo espiritual sostiene todo lo demás. Una persona sin alimento físico puede sobrevivir algunos días, pero una persona sin alimento espiritual pierde sentido, esperanza y dirección. Por eso, poner a Dios primero es una forma de vida, no una tarea más en tu agenda. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 6: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Este versículo nos enseña que la ansiedad se disuelve en el momento en que hablamos con Dios. Si cada mañana aprendes a dejar tus cargas en sus manos, tus días serán más ligeros, tu mente más clara y tu corazón más firme. Querido oyente, Dios no busca perfección en ti, busca prioridad. Él no espera que tengas oraciones largas o palabras perfectas, solo que tengas disposición. Basta con unos minutos de conexión sincera para que tu día cambie. No se trata de cuánto hablas, sino de cuánto abres el corazón. Dios entiende tus silencios, tus lágrimas y tus pensamientos antes de que los expreses. Cada vez que eliges buscar a Dios primero, estás sembrando en el terreno de la fe. Y aunque no veas los frutos de inmediato, ten por seguro que llegará el tiempo de la cosecha. Quizá la vida no se vuelve más fácil, pero tú te vuelves más fuerte, más sabio, más firme, porque el que se levanta con Dios, se levanta con poder. Tercera parte. Cuando Dios guía tus decisiones, tu destino cambia. Cuando pones a Dios primero cada mañana, no solo estás pidiendo bendición para tu día, estás entregándole el timón de tu vida. Estás diciéndole al Creador del universo que guíe tus pasos, que ilumine tus decisiones y que te enseñe a caminar por el camino correcto, incluso cuando no sabes a dónde vas. Porque cuando Dios es tu punto de partida, no importa cuán incierto parezca el camino, siempre llegarás al destino que Él preparó para ti. Muchas veces, las personas se preguntan por qué su vida parece estancada, por qué las puertas no se abren, o por qué repiten los mismos errores una y otra vez. Y la respuesta está en una sola cosa: no están dejando que Dios dirija sus decisiones. Cuando el corazón no consulta a Dios, actúa por impulso, se guía por emociones momentáneas o por el consejo del mundo, y eso inevitablemente termina en frustración. Pero cuando el alma aprende a detenerse, a orar y a decir: Señor, muéstrame tu voluntad, entonces la vida comienza a alinearse con el propósito eterno. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos enseña una de las verdades más profundas de toda la Escritura. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje revela el secreto de una vida guiada por sabiduría divina. Confiar en Dios no es rendirse a la pasividad, sino reconocer que nuestras fuerzas tienen límites, pero las suyas no. Cuando aprendes a poner a Dios primero, tus decisiones dejan de ser solo tuyas y empiezan a ser dirigidas por una mente infinita. Quizás en el momento no entiendas por qué algo no sucede como lo esperabas,
¿O por qué una puerta se cierra cuando querías que se abriera? Pero con el tiempo, descubres que Dios estaba protegiéndote de algo que no podías ver. A veces la bendición no está en lo que Dios permite, sino en lo que impide. Y es ahí donde se ve la diferencia entre una persona que pone a Dios primero y una que no. Quien vive sin esa conexión espiritual se desespera ante lo inesperado, se confunde cuando algo cambia, se desanima ante los retrasos. Pero quien camina con Dios aprende a confiar, a esperar, a entender que todo tiene un tiempo perfecto. Porque cuando el Señor guía tus pasos, incluso los desvíos te conducen al destino correcto. Poner a Dios primero también transforma tus relaciones. Cuando el corazón está lleno de su presencia, aprendes a amar con sabiduría, a perdonar sin orgullo y a hablar con compasión. Muchas relaciones se rompen porque las personas actúan desde el ego, desde la herida, desde la emoción. Pero cuando empiezas tu día con Dios, Él te da dominio propio, paciencia, discernimiento y paz. Ya no reaccionas igual, ya no respondes con ira, ya no cargas resentimiento, porque tu mente está en una frecuencia diferente. Jesús dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer». Esta es una de las frases más poderosas de la fe. Permanecer en Dios significa vivir conectados con Él en todo momento. No solo en la oración de la mañana, sino en cada pensamiento, en cada conversación, en cada elección. Porque el que pone a Dios primero no lo busca solo cuando lo necesita, sino que lo reconoce como fuente constante de vida. Piensa por un momento cuántas decisiones has tomado en el pasado sin consultar a Dios. Tal vez entraste en relaciones equivocadas, aceptaste oportunidades que te alejaron de tu propósito, o tomaste caminos que parecían buenos pero te drenaron el alma. Todos hemos pasado por eso. Pero la buena noticia es que Dios no te condena por los errores del pasado, sino que te enseña a no repetirlos. Si hoy decides ponerlo primero, Él puede enderezar todo lo que parecía torcido, restaurar lo que se dañó y darte un nuevo comienzo. Porque cuando Dios entra en el centro de tu vida, no solo transforma el presente, también redime el pasado. Todo lo que viviste, incluso lo doloroso, empieza a tener un sentido más profundo. Descubres que nada fue en vano, que cada caída te enseñó algo, que cada pérdida te acercó a Él y que cada silencio tuvo un propósito. Así obra Dios. Convierte las heridas en sabiduría, las pruebas en crecimiento y las lágrimas en fuerza espiritual. La gente a menudo piensa que poner a Dios primero significa dejarlo todo, pero en realidad significa hacerlo todo con Él. Significa trabajar, estudiar, amar, servir y avanzar, pero bajo su dirección. Dios no te pide que dejes de vivir, te pide que vivas con propósito. Y cuando lo haces, cada cosa que emprendes lleva su bendición. Porque donde está su presencia, hay orden, hay dirección, hay prosperidad. A veces Dios te pedirá que tomes decisiones difíciles, tal vez soltar algo que te duele, cerrar una etapa, perdonar a alguien o esperar cuando quisieras correr. Pero si lo pones primero, entenderás que cada paso de obediencia abre puertas de favor. Nada que se hace bajo su voluntad se pierde. Lo que entregas por fe, regresa multiplicado. Lo que confías a su cuidado, permanece firme. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjate bien, no dice algunas cosas, dice todas. Eso significa que incluso lo que no entiendes ahora, algún día será parte de tu testimonio. Lo que hoy duele, mañana será enseñanza. Lo que hoy parece un cierre, mañana será el inicio de algo más grande. Y todo comienza con una simple decisión, poner a Dios primero. Querido oyente, Dios no solo quiere darte días mejores, quiere darte una vida con propósito. Quiere que camines confiado, sabiendo que cada decisión que tomes bajo su guía
te llevará más cerca de tu destino eterno. Pero para eso, necesitas comenzar cada mañana con Él, entregándole tus pensamientos, tus planes y tus miedos. Porque cuando Él está primero, todo lo demás se acomoda. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena tanto esfuerzo, recuerda esto: la obediencia siempre abre más puertas que la ambición. Las decisiones guiadas por Dios pueden parecer lentas, pero nunca fallan. El mundo te dirá que corras, pero Dios te dirá que confíes. El mundo te empujará a actuar desde el miedo, pero Dios te enseñará a moverte desde la fe. Y la fe, aunque parezca pequeña, puede cambiar el rumbo de toda tu vida. Así que cada mañana al despertar, no pienses solo en lo que vas a hacer, sino en con quién vas a caminar. Antes de tomar una decisión, pregúntale a Dios si es el momento correcto. Antes de responder desde la emoción, busca su sabiduría. Antes de rendirte, recuerda que Él sigue obrando, incluso en silencio. Porque quien pone a Dios primero no camina a ciegas, camina con dirección. Y quien confía en su guía puede atravesar cualquier desierto, sabiendo que al final hay promesa. Cuarta parte. Cuando Dios gobierna tus pensamientos, nada puede robar tu paz. Hay una batalla que se libra cada mañana, y no es afuera, es dentro de ti. Es la lucha entre la fe y el miedo, entre la confianza y la ansiedad, entre la calma y el caos. Esa batalla empieza desde el momento en que abres los ojos, y la mayoría de las veces se gana o se pierde en los primeros minutos del día. Por eso es tan importante poner a Dios primero. Porque cuando Él gobierna tus pensamientos, las emociones se ordenan y la mente encuentra descanso. El apóstol Pablo lo expresó con una sabiduría inmensa en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo estaba mostrando una verdad espiritual que hoy sigue siendo tan necesaria como entonces. Lo que ocupa tu mente determina la dirección de tu vida. Si tus pensamientos están llenos de preocupación, tu día se volverá pesado. Pero si tus pensamientos están centrados en Dios, en su bondad y en su fidelidad, entonces nada podrá derrumbarte, aunque el mundo se sacuda. Poner a Dios primero no es solo una práctica religiosa, es un entrenamiento mental. Es aprender a disciplinar tu mente para que obedezca a tu fe y no a tus miedos. Cada mañana, cuando decides orar, meditar en la palabra o simplemente agradecer, estás entrenando tu mente para enfocarse en lo eterno, no en lo temporal. Estás llenando tu interior de luz antes de salir a un mundo que constantemente intenta apagarte. Jesús dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esa paz de la que Jesús habla no depende de que las cosas estén bien, depende de que tú estés bien con Él. Es una paz que no se compra, que no se fabrica, que no se consigue en ningún lugar más que en la presencia de Dios. Cuando pones a Dios primero, su paz se vuelve tu escudo. Las tormentas seguirán existiendo, pero ya no te arrastrarán. Imagina por un momento tu mente como un jardín. Si cada mañana plantas en él pensamientos de fe, gratitud y confianza, pronto verás flores de esperanza creciendo. Pero si lo llenas de preocupación, enojo o duda, solo cosecharás cansancio y tristeza. Poner a Dios primero es regar el jardín de tu mente con su palabra, es cuidar lo que entra por tus ojos y tus oídos, es escoger conscientemente en qué enfocar tu energía. El enemigo sabe que si logra perturbar tus pensamientos, podrá alterar tu paz, por eso busca distraerte desde temprano. Quiere que despiertes revisando malas noticias, recordando lo que te duele o pensando en lo que temes. Pero cuando en lugar de eso decides empezar con Dios, todo cambia, porque su palabra se convierte en un muro que protege tu mente de la confusión. Cuando tu mente está llena de verdad, el enemigo no tiene espacio para mentir. En Isaías capítulo 26, versículo 3,
Está escrito: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es una promesa y una estrategia. Si tus pensamientos perseveran en Dios, si lo recuerdas a lo largo del día, si cada vez que la ansiedad te toca, vuelves a mirar hacia arriba, entonces la paz te acompañará donde quiera que vayas. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tus pensamientos, también empieza a dominar tus emociones. Dejas de reaccionar impulsivamente, porque el Espíritu Santo te da dominio propio. Ya no te enojas por todo, ya no te abrumas por lo pequeño, ya no te hundes ante la adversidad, porque tu alma aprende a descansar en quien está por encima de todo. Esa es la madurez espiritual, sentir la tormenta, pero mantener la calma porque sabes quién está en el barco. Jesús dormía en medio de la tempestad mientras los discípulos entraban en pánico. Ellos veían el peligro, Él veía el propósito, ellos sentían miedo, Él tenía fe. Esa es la diferencia entre quien empieza su día con Dios y quien no. El que ora confía, el que confía reposa, el que reposa ve milagros donde otros solo ven problemas. Cada mañana, al poner a Dios primero, estás construyendo dentro de ti un refugio, un lugar al que puedes volver durante el día cuando las cosas se complican. No importa si estás en el trabajo, en la universidad, en casa o en medio de un problema, esa paz interior se convierte en tu fortaleza secreta. Nadie puede arrebatártela, porque proviene directamente del cielo. Y aquí hay algo que debes recordar. No necesitas tener una fe perfecta para disfrutar de esa paz, solo necesitas tener un corazón dispuesto. Dios no exige que seas fuerte todo el tiempo. Él solo te pide que acudas a Él. La verdadera fortaleza no está en no caer, sino en saber quién te levanta. Y cada vez que lo pones primero, tu alma se fortalece un poco más. El problema es que muchas personas buscan paz sin buscar a Dios. Quieren calma sin oración, equilibrio sin fe, descanso sin rendición. Pero la paz de Dios no se encuentra fuera de Él, se encuentra en su presencia. Y esa presencia solo se manifiesta cuando decides invitarlo desde el principio. Cada mañana es una oportunidad para comenzar de nuevo, para vaciar tu mente de pensamientos negativos y llenarla de promesas. Si haces de ese hábito algo constante, verás cómo las preocupaciones que antes te robaban el sueño ya no tendrán poder sobre ti. No porque hayan desaparecido, sino porque habrás aprendido a ponerlas en manos de aquel que todo lo puede. El Salmo 55, versículo 22 dice: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». ¡Qué hermosa garantía! Cada vez que entregas tu carga a Dios, Él te sostiene. No te evita el peso, pero te da fuerza para llevarlo. No te quita las pruebas, pero te enseña a superarlas con fe. Y esa es la verdadera transformación, cuando dejas de pedir que todo cambie y empiezas a pedir que Él cambie tu corazón. Así es como poner a Dios primero cambia tu vida, desde adentro hacia afuera. No empieza con lo que ves, sino con lo que sientes. No comienza con lo que tienes, sino con lo que crees. Dios transforma primero la mente, luego las emociones y finalmente las circunstancias. Porque todo lo visible nace de lo invisible, y cuando lo invisible está lleno de su presencia, lo visible comienza a alinearse. Querido oyente, nunca subestimes el poder de una mañana entregada a Dios, porque esa práctica diaria, aunque parezca pequeña, puede construir una vida completamente nueva. Cada día que eliges comenzar con Él, estás preparando el terreno para una jornada de propósito, de victoria y de paz. No es una costumbre más, es un acto de fe. Y la fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, puede mover montañas. Quinta parte. Cuando Dios es lo primero, las bendiciones comienzan a manifestarse. Poner a Dios primero no solo cambia tu manera de pensar, ni la paz de tu corazón, también cambia lo que ocurre a tu alrededor. Porque cuando el cielo se alinea con tu alma, las puertas que antes parecían cerradas comienzan a abrirse. Lo que antes se veía imposible empieza a moverse a tu favor. Y no porque todo se vuelva perfecto, sino porque todo comienza a tener propósito.
Dios no elimina las dificultades, las transforma en oportunidades de fe. A veces pensamos que las bendiciones solo son cosas materiales, pero cuando pones a Dios primero, descubres que la mayor bendición no es lo que recibes, sino lo que llegas a ser. Te vuelves más sabio, más paciente, más fuerte, más sensible a la voz del Espíritu. Y esa transformación interior hace que lo exterior empiece a cambiar también. Las cosas que antes te desesperaban, ahora te enseñan. Lo que antes te hería, ahora te fortalece. Lo que antes parecía pérdida, ahora lo ves como preparación. El Salmo 37, versículo 4 dice: «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Esa es una promesa inmensa, pero también una enseñanza profunda. No significa que Dios te dará todo lo que pidas, sino que cuando te deleitas en Él, tu corazón empieza a pedir lo correcto. Tus deseos se purifican, tus motivaciones se alinean con su voluntad, y entonces las bendiciones llegan sin resistencia, porque ya no estás pidiendo desde el ego, sino desde el propósito. Cuando pones a Dios primero, las cosas comienzan a fluir. Hay decisiones que antes te generaban miedo y ahora las tomas con paz. Hay puertas que se cierran y ya no lo ves como castigo, sino como redirección. Hay caminos que antes parecían inciertos y ahora se llenan de señales. Porque quien camina con Dios no necesita ver el mapa completo, le basta con confiar en quien sostiene el camino. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, habla sobre las bendiciones de la obediencia, y dice: «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios». Esa palabra «te alcanzarán» tiene un poder especial. No dice que tendrás que correr detrás de las bendiciones, sino que ellas te alcanzarán. Significa que cuando caminas en obediencia y en comunión, las bendiciones te persiguen. No tienes que forzarlas, solo tienes que mantenerte en el lugar correcto, bajo la dirección de Dios. Pero hay algo que debemos entender. Poner a Dios primero no significa que nunca tendrás pruebas. De hecho, muchas veces, justo cuando decides hacerlo, las pruebas aumentan. No porque Dios te haya abandonado, sino porque está fortaleciendo tu fe. El enemigo sabe que si logra distraerte, te aparta de tu propósito. Por eso intenta que te canses, que dudes, que pienses que no vale la pena. Pero ahí es donde más necesitas mantenerte firme, porque los mayores milagros nacen de los momentos en que no ves nada, pero sigues creyendo. Dios no prometió una vida sin desafíos, prometió una vida con su presencia, y eso lo cambia todo. Cuando Él está contigo, incluso el dolor tiene sentido, porque sabes que cada lágrima es una semilla, y que todo lo que siembras en fe un día florecerá. El problema es que muchos buscan bendiciones sin buscar a Dios. Quieren resultados sin relación, quieren milagros sin compromiso. Pero las verdaderas bendiciones no vienen por casualidad, vienen por conexión. Cuando pones a Dios primero, no tienes que suplicar por lo que ya te pertenece. Eres hijo, y los hijos no mendigan, heredan. Jesús dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 11: «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan?» Esa promesa es la esencia del amor divino. Dios no es un juez severo que castiga, es un Padre que cuida, que provee, que bendice. Pero como todo buen Padre, Él da cuando sabe que estamos listos para recibir. Y esa madurez solo se alcanza cuando lo ponemos primero. Poner a Dios primero también transforma tu relación con el tiempo. Empiezas a entender que los retrasos no son negativas, sino preparaciones. Que los silencios de Dios no son ausencias, sino enseñanzas. Y que cuando Él tarda, no es porque te haya olvidado, sino porque está organizando algo mayor de lo que pediste. Aprendes a vivir confiado, porque sabes que si algo no sucede aún,
es porque aún no es el momento perfecto. Querido oyente, cuando pones a Dios primero, su favor te acompaña incluso en lo que no esperabas. Lo verás en pequeñas cosas, una oportunidad inesperada, una persona que llega en el momento correcto, una puerta que se abre justo cuando pensabas rendirte. Porque el favor de Dios no es casualidad, es consecuencia de la fe. Poner a Dios primero no te aleja de tus sueños, te acerca a los correctos, te quita lo que no era para darte lo que sí debía ser, te prepara en silencio para cosas que todavía no comprendes, y aunque a veces no lo veas, Dios siempre está obrando. Él no improvisa, Él ordena, no se adelanta, pero tampoco llega tarde. Llega justo cuando tu corazón está listo para recibir. Por eso, al empezar cada mañana, recuerda esto. Lo que haces en los primeros minutos del día determina el rumbo de las horas siguientes. Si inicias con miedo, caminarás con duda. Pero si inicias con fe, caminarás con esperanza. Si comienzas con queja, atraerás más peso. Pero si comienzas con gratitud, abrirás los cielos sobre tu vida. Dios no necesita mucho tiempo para transformar tu jornada, solo necesita que le des el primer lugar. A veces basta con cerrar los ojos y decirle, Señor, toma el control de este día, guíame, protégeme y úsame. Esa oración sencilla tiene poder, porque no depende de tus palabras, sino de tu entrega. Y cuando pongas a Dios primero, no te sorprendas si las cosas comienzan a moverse a tu favor. No porque todo cambie mágicamente, sino porque tú habrás cambiado. Tu mente, tu corazón y tus decisiones estarán en sincronía con el cielo, y eso inevitablemente se refleja en la tierra. Así es como Dios trabaja. Empieza en lo invisible y luego se manifiesta en lo visible. Primero, toca tu interior y después transforma tu entorno. Primero, siembra en tu alma y luego hace florecer tu camino. Por eso, no te preocupes si los resultados no llegan de inmediato. Dios nunca olvida a quien lo pone primero. Sexta parte. Poner a Dios primero en medio de la tormenta. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse, donde las oraciones no tienen respuesta y los días se sienten más pesados que nunca. Esos son los momentos en los que poner a Dios primero se vuelve más difícil, pero también más necesario, porque es precisamente en las tormentas donde la fe demuestra su verdadera fuerza. Cualquiera puede confiar cuando todo va bien, pero el alma que aprende a confiar cuando no entiende, esa alma se vuelve inquebrantable. Poner a Dios primero no significa que nunca sentirás miedo, significa que aunque tengas miedo eliges confiar, que aunque el corazón duela, decides creer, que aunque no veas la salida, sigues caminando porque sabes quién guía tus pasos. El Salmo 46 lo expresa con una verdad poderosa. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¡Qué declaración tan valiente! No dice que no habrá terremotos ni tormentas, sino que aun cuando todo se sacuda, el corazón que confía en Dios permanece firme. Poner a Dios primero en medio de las pruebas es lo que separa a quien solo cree de quien verdaderamente confía. Porque la confianza se prueba en la oscuridad, no en la luz. Cuando las cosas no salen como esperas, cuando tus fuerzas se agotan, cuando la espera se hace larga, es ahí donde Dios te invita a mirarlo y decir, aunque no entienda, sigo creyendo. Y es que Dios muchas veces se mueve en silencio. Mientras tú crees que no pasa nada, Él está trabajando detrás del telón. No todo lo que se ve es lo que está ocurriendo. Hay batallas que se ganan en lo invisible, en la oración, en la paciencia, en la fe que se mantiene incluso cuando todo parece perdido. Recuerda a Job, lo perdió todo, sus bienes, su salud, sus hijos, su estabilidad. Pero en medio de su dolor dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa fue la frase que cambió su destino. Porque cuando pones a Dios primero incluso en el sufrimiento se convierte en semilla.
Job perdió todo, pero Dios le devolvió el doble, no porque lo buscara por interés, sino porque lo amó incluso sin entender lo que pasaba. Querido oyente, puede que hoy estés atravesando una temporada difícil. Tal vez estás orando por algo y parece que Dios no responde. Tal vez te sientes solo, cansado o al borde de rendirte. Pero déjame decirte algo. Cuando pones a Dios primero, aunque parezca que todo se detiene, en realidad algo está empezando. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te hace llorar, mañana te hará más fuerte. Lo que hoy parece un final, en realidad es el comienzo de una nueva historia. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa no dice que la vida será fácil, dice que tendrás fuerza para continuar. Poner a Dios primero no elimina los desafíos, pero te da alas para elevarte sobre ellos. Y aquí hay algo que debes comprender profundamente. La fe no es sentir, es decidir. No siempre sentirás ánimo, no siempre sentirás paz, no siempre tendrás ganas de orar, pero cuando decides buscar a Dios de todos modos, ahí es donde tu fe madura. Porque la fe verdadera no depende del estado de ánimo, depende del amor que tienes por Él. A veces Dios no cambia la situación porque quiere cambiarte a ti primero. Antes de mover lo que está afuera, Él trabaja en lo que está dentro. Te enseña paciencia, humildad, perseverancia, dependencia. Y aunque parezca que está en silencio, en realidad está formando tu carácter. Dios no está interesado solo en darte cosas, está interesado en hacerte crecer. Poner a Dios primero en medio del dolor es lo que abre paso a los milagros más grandes. Moisés no vio el mar abrirse antes de poner el pie en el agua. Daniel no vio a los leones calmarse antes de entrar en el foso. Y los discípulos no vieron el viento cesar hasta que despertaron a Jesús en medio de la tormenta. La fe siempre se manifiesta antes del milagro. Tienes que creer antes de ver, actuar antes de entender, confiar antes de recibir. Y eso es lo que hace diferente a una persona que pone a Dios primero. No vive por lo que siente, vive por lo que cree. No se deja llevar por las emociones, se sostiene por la convicción. Porque la fe no elimina la tormenta, pero te da calma en medio de ella. Hay personas que se alejan de Dios cuando las cosas se complican, pensando que Él las ha olvidado. Pero Dios nunca olvida, nunca deja de escuchar, nunca deja de actuar. A veces simplemente está enseñándote a reconocer su voz en medio del ruido. Está moldeando tu corazón para que confíes en Él, incluso cuando no entiendas el porqué. Si hoy estás pasando por una temporada oscura, no te rindas, no creas que Dios te ha dejado solo. Al contrario, si estás sintiendo que ya no puedes más, eso significa que Él está cerca, porque donde termina tu fuerza, empieza la suya. Ponerlo primero en esos momentos es lo que cambia el resultado, no porque la tormenta desaparezca, sino porque tú descubres que no estás solo dentro de ella. La fe que se mantiene firme en medio del dolor es la que abre las puertas del cielo. No importa cuánto tardes, no importa cuántas veces hayas caído, si cada mañana vuelves a levantar tu mirada y dices, Señor, sigo confiando en ti, entonces el cielo se abre sobre tu vida, porque la constancia en la fe siempre produce fruto. Y cuando esa fe madura, algo hermoso ocurre. Ya no buscas a Dios solo por lo que puede darte, sino por lo que Él es. Ya no le sirves por miedo, sino por amor. Ya no lo pones primero esperando un milagro, sino porque entiendes que su presencia es el mayor milagro que existe. Poner a Dios primero en los tiempos difíciles no es fácil, pero es la decisión más poderosa que puedes tomar. Porque mientras el mundo busca respuestas, tú aprendes a descansar en la paz que solo Él da. Y cuando otros se desesperan, tú permaneces firme. No porque tengas menos problemas, sino porque tienes más fe. El Salmo 34, versículo 19 dice, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esa es la esperanza del creyente.
No vivimos para evitar el dolor. Vivimos para ver la gloria de Dios manifestarse incluso en medio del dolor. Así que no temas si tu vida parece confusa ahora. No pienses que Dios se olvidó de ti. Cada lágrima, cada silencio, cada espera tiene un propósito. Y cuando Él decida moverse, lo hará de una manera tan perfecta que entenderás por qué tardó tanto. Dios nunca llega tarde. Llega cuando estás listo para ver el milagro con ojos de fe. Y ese es el fruto más grande de ponerlo primero, aprender a confiar en sus tiempos, aunque los tuyos se desesperen. Séptima parte. Poner a Dios primero le da propósito a cada día. Uno de los errores más comunes del ser humano es creer que solo necesita a Dios en los tiempos difíciles. Pero quien verdaderamente ha conocido al Señor sabe que también en los días tranquilos es cuando más lo necesita. Porque el peligro no siempre está en el dolor, a veces está en la comodidad. Cuando todo va bien, el corazón puede dormirse y el alma puede acostumbrarse a vivir sin dirección espiritual. Por eso, poner a Dios primero cada mañana no es una práctica que deba depender de las circunstancias, sino una decisión constante, un estilo de vida. Porque cuando Dios está en el centro, cada día tiene propósito. No importa si es un día común, una jornada de trabajo, un día lleno de responsabilidades o uno aparentemente normal. Cuando comienzas con Él, todo lo ordinario se convierte en extraordinario. El apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 17: «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Ese es el corazón de la verdadera vida espiritual. Entender que cada cosa, por más pequeña que parezca, puede ser una oportunidad para honrar a Dios. Cuando lo pones primero, ya no haces las cosas por obligación, sino con propósito. Cada decisión, cada conversación, cada tarea se convierte en un acto de servicio. Ya no trabajas solo por dinero, trabajas con gratitud porque sabes que Dios te da la oportunidad de hacerlo. Ya no ayudas solo por compromiso, lo haces con amor porque reconoces en los demás la imagen de tu Creador. Y así, poco a poco, la presencia de Dios deja de ser algo que solo experimentas en la oración y se convierte en una realidad que habita en cada área de tu vida. Querido oyente, poner a Dios primero no es algo que haces solo en la mañana, es algo que mantienes durante el día. Es recordar su presencia cuando tomas decisiones, cuando hablas con otros, cuando enfrentas un problema o cuando disfrutas de un momento de alegría. Dios no quiere solo un fragmento de tu tiempo, quiere caminar contigo en cada instante. Muchos piensan que vivir con propósito significa tener grandes metas o cumplir grandes sueños, pero el verdadero propósito comienza cuando haces las pequeñas cosas con amor y las entregas a Dios. Un saludo amable, una palabra de ánimo, un acto de generosidad, un pensamiento de gratitud. Todo eso tiene poder cuando viene de un corazón que lo pone a Él en primer lugar. Jesús dijo en Lucas capítulo 16, versículo 10, «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel». Eso significa que el propósito de Dios no empieza cuando todo es grande, empieza cuando eres fiel en lo pequeño. Cuando decides poner a Dios primero incluso en lo más simple, estás abriendo la puerta a una vida de crecimiento espiritual y bendición constante. Y aquí hay una verdad poderosa. Cuando pones a Dios primero, Él le da dirección a tu vida. Muchas personas viven sin saber hacia dónde ir, cambian de metas constantemente, se sienten vacías, aunque lo tengan todo. Eso ocurre porque el alma sin dirección divina se extravía, busca fuera lo que solo se encuentra dentro. Pero cuando dejas que Dios te guíe cada día, tu vida se llena de sentido. Ya no caminas por impulso, caminas con propósito. El libro de Proverbios capítulo 16 versículo 3 dice: «Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados». Es decir, cuando entregas tus planes a Dios, Él pone orden en tu mente. Cuando pones tu jornada en sus manos, Él te da claridad. Cuando lo reconoces antes de actuar, Él te muestra el camino. Y cuando lo haces cada mañana,
ese camino se hace más claro con cada paso. Poner a Dios primero también te enseña a valorar los detalles. Comienzas a ver su mano en cosas pequeñas, una conversación que llega justo a tiempo, una palabra que te levanta, una puerta que se abre sin buscarla. Porque cuando vives conectado con el cielo, empiezas a ver señales donde otros solo ven coincidencias. Te das cuenta de que nada es casualidad, que todo tiene un propósito divino, y que Dios habla constantemente a través de lo cotidiano. Y algo maravilloso ocurre cuando lo haces tu prioridad. Tu corazón aprende a vivir en gratitud. Ya no te quejas por lo que falta, agradeces por lo que tienes. Ya no te enfocas en lo que perdiste, sino en lo que aprendiste. La gratitud es el lenguaje de los que ponen a Dios primero, porque entienden que todo viene de Él y que todo, incluso lo pequeño, tiene valor. El apóstol Pablo también escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa palabra en todo es clave. No dice que agradezcas por todo, sino en todo. Porque hay cosas que no son buenas en sí mismas, pero si mantienes el corazón agradecido, Dios puede convertirlas en bendición. Y esa es la diferencia entre vivir una vida común y vivir una vida guiada por Dios. La primera depende de las circunstancias, la segunda depende de la fe. Cuando pones a Dios primero, dejas de vivir de manera reactiva y comienzas a vivir de manera consciente. Ya no te mueven las emociones, te guía la sabiduría. Ya no te domina la prisa, te sostiene la paz. Ya no te controla la rutina, te impulsa el propósito. Querido oyente, hay un poder invisible que se activa cuando eliges poner a Dios primero, incluso en lo más pequeño. No subestimes esos minutos de oración al despertar, esas palabras de gratitud, ese momento de silencio donde entregas tu día. Esas acciones, aunque parezcan simples, son semillas espirituales. Y las semillas que se plantan cada día con fe siempre darán fruto en su tiempo. Dios ve lo que nadie más ve. Él mira tu corazón cuando oras en secreto, cuando haces el bien sin buscar reconocimiento, cuando decides callar para mantener la paz, cuando eliges perdonar aunque duela. Todo eso es ponerlo primero. Y tarde o temprano esa fe silenciosa se convierte en testimonio visible. El libro de Mateo capítulo 6 versículo 6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es una de las promesas más poderosas que existen. Lo que haces en lo íntimo con Dios se reflejará en lo visible. Cuando lo pones primero en privado, Él te honra en público. Y así, sin darte cuenta, tu vida empieza a brillar. No porque busques reconocimiento, sino porque la presencia de Dios en ti se hace evidente. Las personas empiezan a notar tu paz, tu serenidad, tu fortaleza. Empiezan a ver que algo diferente hay en ti, algo que no se compra ni se aprende, sino que se recibe al ponerlo a Él en primer lugar. Ese es el verdadero propósito de la vida, reflejar a Dios en todo lo que haces. No importa el trabajo que tengas, el lugar donde vivas o las circunstancias que enfrentes, si lo pones primero, Él hará que tu vida sea luz donde otros solo ven oscuridad.